Un país sin bloqueos es lo que se está demandando justamente desde diferentes sectores sociales, pero también quienes han propuesto este proyecto en la Asamblea, que ya viene durmiendo hace rato. Estamos con el asambleísta Carlos Alarcón para poder conversar acerca de este tema. Un placer saludarlo. Muy buenos días. ¿Qué pasó con la ley antibloqueo? Buenos días. Adelante. Bien, vamos a resolver este problema que tenemos en este momento, pero la gente demanda esta ley antibloqueo. ¿Qué pasó con la ley antibloqueo? ¿En qué etapa se encuentra, por favor? Buenos días. Buenos días, Vania. Un cordial saludo para usted y su audiencia. En este momento está en trámite en la Comisión de Justicia Plural. Presenté este proyecto de ley el 15 de diciembre del 2025, a finales del año anterior, y ahora lo que se tiene que generar es un gran debate para que tengamos una política que destierre la cultura del bloqueo, porque con la cultura del bloqueo Bolivia es inviable. Lo que no quiere decir que para resolver el conflicto que se ha generado con relación a los decretos, el gobierno no tome acciones decididas. Mi impresión es que antes del día lunes, donde ya va a haber el proyecto para anular los decretos del propio vicepresidente, que es el opositor del presidente y de la bancada de Libre, debería el presidente Rodrigo Paz y su gabinete solamente dejar en vigencia los artículos relativos a la eliminación de la subvención y los paliativos sociales, y todos los demás artículos los debería, haya o no haya la presencia de la COP, los debería derogar y mandar un proyecto de ley reformulando aquellos artículos que han tenido cuestionamientos que sirven de pretextos para tratar de desestabilizar al gobierno. Entonces, de esa manera se puede resolver el conflicto social y se puede llegar a dar una solución antes de que el día lunes tenga el gobierno un escenario complicado en la propia Asamblea Legislativa con los proyectos conspiradores, sobre todo del vicepresidente del Estado. En el tema de la ley antibloqueos, el concepto es clarísimo. Usted en ninguna parte de la Constitución va a ver que el bloqueo es un derecho, pero sí son derechos constitucionales: el libre tránsito de un lugar a otro, la educación, la salud, la industria, el comercio, la importación, la exportación, la economía del país, la vida, la seguridad, tranquilidad y orden público. Diputado, a ver, ¿qué propone esta norma? Que ha sido aplaudida por varios sectores, ¿cierto? Que se espera sea también tratada ya y una vez por todas promulgada, pero antes tiene que pasar lógicamente por el legislativo. 20 años de cárcel, ¿no? Además, ¿qué otras sanciones? No, eso no leyó bien el proyecto. El senador Ormachea dijo que estaba de acuerdo libre en apoyarlo, pero no con la gravedad de la sanción. Lo que pasa es que él no lo leyó bien el proyecto, porque el proyecto establece 3 escalas penales. A ver. Para la figura básica del bloqueo como tal, cuando no hay ningún agravante, ¿no?, propone de 3 a 6 años de cárcel. Actualmente ya está esa pena establecida en el Código Penal, pero está confundido y mezclado el bloqueo con otros temas referidos al funcionamiento de los servicios públicos. Ya está eso en el Código Penal. Lo único que es hecho es agravar 1 año la pena mínima, que en lugar de 2 se propone de 3 a 6. Para los promotores, instigadores, financiadores, organizadores, como en su momento fue el campeón de esto, Evo Morales, que no necesariamente están en los puntos de bloqueo porque mandan a sus bases como carne de cañón, se propone que se agrave la pena. En lugar de 3 en el mínimo, que sea 5 años de cárcel, y en lugar de 6 en el máximo, que sea 8 años de cárcel. Y cuando en la violencia de los bloqueos se atenta contra la vida, contra la integridad corporal de las personas o de los policías que van a levantar los bloqueos, o se atenta contra bienes del patrimonio público, bienes particulares, se incendia una flota, por ejemplo, se incendian automóviles, se plantea que se eleve de 10 a 20 años. Entonces, este senador desinformado habla y dice la pena es gravísima porque se va a la escala máxima, pero no habla de las otras 2 escalas, de la menor y de la intermedia. ¿También hay responsabilidad civil? Sí, se establece que además de la penal, la responsabilidad civil es solidaria, que cualquier afectado o damnificado en el bloqueo pueda reclamar a cualquier promotor, organizador o bloqueador con relación a la totalidad del daño que ha sufrido. Si usted, por ejemplo, no puede ir a su lugar de trabajo y le descuentan su salario de ese día o de ese mes,
va a poder reclamar a cualquiera de los bloqueadores que les reponga el total del salario que le han descontado. Porque usted, como ejemplo, sería víctima de la violencia ejercida para la reivindicación de algo con lo que usted no tiene nada que ver, es totalmente inocente. ¿Qué culpa tienen los afectados en los puntos de bloqueo con el tema de las reivindicaciones de los bloqueadores que son de diferente naturaleza? Ahora, hay otro tema también fundamental dentro de este proyecto, protección a las fuerzas del orden, ¿no? Exacto, son las garantías de seguridad para que nunca más los policías, y cuando son sobrepasados los militares que apoyan en operativos conjuntos a los policías, sean utilizados como carne de cañón y después como cabeza de turco, que es lo que pasó en Colcapiro o en Yayagua. Los mandan desguarnecidos, los mandan a los policías que no tienen ni siquiera una experiencia antimotines adecuada, sin el equipo necesario, sin las armas reglamentarias de acuerdo a la característica de violencia de cada bloqueo. Resulta que van como carne de cañón y cuando tienen que defender su vida para que no sean quemados vivos, usan su arma reglamentaria en legítima defensa y todavía los quieren volver a los policías los victimarios y a los verdaderos victimarios las víctimas, como si fueran cabeza de turco. Entonces se establece en la ley que cuando se hace el uso necesario de la fuerza del Estado, de manera necesaria y proporcional y con el protocolo nacional e internacional, no puede haber ninguna responsabilidad para los efectivos policiales, porque si no, entramos al estado de naturaleza, a la justicia por mano propia, al caos, a la anarquía, y no vamos a tener ningún policía a la vuelta de la esquina que esté dispuesto a protegernos en nuestra vida contra la violencia criminal de los bloqueos a costa de suya y de ir a la cárcel si la defiende. Diputado, cierro con esto, por favor. Breve le pido, ¿ustedes cómo van a reaccionar en el legislativo ante la propuesta del vicepresidente como bancada? ¿No? Va a haber un rechazo a este proyecto de ley que pretende frenar estos decretos y, por otro lado, declarar un estado de sitio, ¿es probable o no es lo recomendable? Mire, en mi ley antibloqueos abrogo la ley Copa. Usted sabe que por atarle los brazos y los pies al gobierno de Áñez, Eva Copa anuló el estado de excepción de la Constitución, lo volvió imposible, porque dice que además de que los requisitos de forma son extremadamente inviabilizadores de la declaratoria, dice que usted no puede afectar el núcleo del derecho. A una persona que está haciendo conmoción en el orden público, está haciendo violencia despiadada y generalizada, no lo puede detener porque le afecta el núcleo de su derecho a la libertad. O sea, es un chiste la ley Copa con relación al estado de excepción, por eso la estoy abrogando en el proyecto de ley antibloqueo. Nosotros no vamos a apoyar estas leyes ni de Libre ni de Lara porque son desestabilizadoras contra el gobierno recientemente elegido en las urnas de Rodrigo Paz. Por eso es que el gobierno de Rodrigo Paz tiene que anticiparse a esta situación. Mi recomendación es que mantenga los artículos del decreto sobre el subsidio y los paliativos sociales. Yo le incorporaría inclusive el tema de eliminar aranceles e impuestos a los medicamentos que no se producen en el país y a los insumos para producir medicamentos. Y después mandaría el mismo lunes un proyecto de ley con todos los artículos derogados de los otros temas que han generado cuestionamiento, haciendo las modificaciones para que esos artículos no sean malinterpretados. Y esa ley es la que deberíamos estar tratando el lunes, no la ley de Lara ni la ley de Tuto Quiroga. Esa es la ley que deberíamos estar tratando y esa es mi recomendación si vale la pena al gobierno. Gracias por esta explicación que nos acaba de realizar, diputado. De verdad, un placer conversar con usted. Carlos Alarcón, diputado de Alianza Unidad. Veremos qué es lo que sucede. Que le vaya bien. Buenos días. Yo se le agradecido, un cordial saludo.